buenos días, hermanos, muy buenas tardes, más bien, ¿verdad? Bienvenidos a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook. Gracias a nuestros hermanos que nos siguen. Gracias a ustedes por estar aquí. Les recordamos que somos una iglesia cristiana, Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI, que les damos la bienvenida este domingo en donde nuevamente nos congregamos para recibir palabra de Dios. Sabemos que, como escuchábamos hace un momento, todos venimos con muchas tribulaciones. ¿Y por qué no aprovechar este lugar? ¿Y por qué no aprovechar este espacio que se nos brinda? Déjame decirte que muy pocos tenemos esa oportunidad. Ya lo escuchábamos hace rato. Y qué bueno que gracias a Dios estamos tú y yo aquí, que sabemos que Dios nos permitió esa bendición de estar acá. Y entonces vamos a aprovecharla al 100 para recargar nuestro espíritu y recargar nuestra alma, porque no sabemos lo que nos viene en esta semana. Entonces tenemos que estar bien listos para ganarle al enemigo. Por eso te pido que vamos a recibir el día de hoy a nuestro pastor Jesús, pastor y maestro, ¿verdad?, de nuestra iglesia, que en el día de hoy nos va a participar y nos va a dejar enseñanza con su palabra. Te pido que me ayudes a extender tu mano, por favor, para orar por él. Padre, el día de hoy ponemos en tus manos, Señor, la vida del pastor Jesús, Señor. Sé tú con él, Señor, que a través de sus labios manifiéstanos todo aquello que tú quieras decirnos, Señor. Permítenos, Señor, recibir instrucción. Permítenos que a través de él podamos decir, Señor, que eres solo tú y solo tu Padre quien nos trae este mensaje. Gracias por tu vida, Padre, porque en todo momento él siempre está aquí, puesto de pie para poder instruir a tu pueblo que estamos necesitados de ti, sabiendo que el día de hoy no nos vamos a ir como cualquier otro día. El día de hoy vamos a salir gozosos y victoriosos, porque con esta palabra, Padre, que tú nos vas a dar a través de él, vamos a ser fortificados, vamos a poder saber y tener herramientas para poder combatir al enemigo. Gracias, Padre, por este día y por su vida. Y te ponemos en tus manos la vida del pastor Jesús, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que les bendiga. ¿Cómo andan? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. Y en el título de la predicación del día de hoy, poder carnal o poder divino, una gran decisión. ¿Cuántos de nosotros conocemos el objetivo por el cual estamos en esta tierra? ¿Cuántos conocen su objetivo? ¿Cuántos conocen su propósito por el cual están aquí? ¿No? ¿Nadie? Nadie le ha preguntado al Señor, ¿por qué estoy aquí, Dios? ¿Por qué estoy aquí, Padre? ¿Cuál es el objetivo para mi vida en esta tierra? ¿No? ¿Nadie lo ha preguntado? Sí. Sí, perfecto. Y en ocasiones, en nuestro día a día, en esta tierra, el enemigo en ocasiones se presenta de distintas formas y nos ofrece, entre comillas, cosas mejores de las que tenemos y nos las pone en charola de plata y nos dice, ¿la quieres? Pero hay que tener mucho cuidado, porque en ocasiones esas cosas, situaciones, nos van a sacar del plan perfecto de Dios para nuestra vida. A lo mejor un trabajo mucho mejor pagado, a lo mejor otro puesto, a lo mejor irte a vivir a otro lugar, a lo mejor cualquier situación. Pero si no tenemos abiertos nuestros ojos espirituales, esa otra cuestión me puede sacar de la voluntad perfecta de Dios que Él ha trazado para mi vida. Pero cuando yo soy consciente de lo que Dios ha puesto en mí y el uso que le va a dar a eso que Dios ha puesto en mí, cuando soy consciente de eso, ya no me importa lo que hay más allá en ese sentido de la carne, por ejemplo. No me importa tener un puesto mayor, no me importa ganar más, no me importa tener algo más, porque sé que el lugar en el que me encuentro es el punto exacto que Dios quiere para mi vida. En ese momento ya no. Por eso el título de la predicación del día de hoy, ¿qué prefiero en mi vida? Tener más poder en la carne, poder material, pero ese poder me va a sacar de la voluntad perfecta de Dios. O decido por el poder divino. ¿Qué decides tú? ¿Qué has decidido en tu vida? Siendo conscientes que aquella decisión que he tomado
va a tener consecuencias. Buenas o malas van a depender de tu decisión que hayas tomado. El día de hoy vamos a ir a una historia en la Biblia. Bueno, más que una historia, es una parábola que nos enseña esto, de cómo cuando soy consciente de cuál es mi objetivo en esta tierra, claro, ese objetivo dentro del plan perfecto de Dios, no importa lo que me ofrezca el enemigo, no importa lo que me ofrezca la carne, no importa lo que me ofrezca el mundo, no me voy a mover de ese lugar, porque ahí soy feliz, porque ahí está la presencia de Dios, porque ahí está su voluntad, porque ahí está lo que Él ha deseado, ha diseñado para mi vida. Entonces es importante que podamos tener presente esto en nuestras vidas. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Jueces. Si alguien requiere una Biblia, puede levantar su mano y Cristian les prestará una Biblia. Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. No, ¿saben qué? Yo creo que desde el 8, para poder entender el contexto. Jueces capítulo 8, versículo... vamos a leer desde el 30. 8:30. Jueces capítulo 8, versículo 30, y dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres, y su concubina, que estaba en Siquem, también le parió un hijo, y púsole por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los Abiezeritas. Y aconteció que, como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de Baales, y se pusieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni hicieron misericordia con la casa de Jerobbaal Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Aquí nos detenemos un segundo. Recuerden ustedes que cuando el Eterno saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a la tierra prometida y pues no tiene reyes. Quienes empiezan a tomar el control de todo lo que está pasando, pues es el sumo sacerdote, los líderes, empiezan a tomar todo el control. ¿Sí? Ellos empiezan a tomar ese control. Después, el Señor empieza a levantar a jueces, gente que va a tomar la dirección, gente que va a tomar el control de todas las cosas. ¿Sí? Ellos van a guiar al pueblo, a obtener grandes victorias. Y en este caso, Gedeón fue uno de ellos. Él guió al pueblo, llevó a grandes batallas, los liberó, ¿sí?, de la opresión. Pero conocemos la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces. Mientras los jueces vivían, todo era perfecto. Moría quien estaba a cargo del pueblo y se iba el pueblo de Israel en pos de los dioses. En este caso dice la palabra que se fueron en pos de Baal-Berit cuando muere Gedeón. Pero recuerden esto: Gedeón tuvo 70 hijos reconocidos, pero aparte con sus concubinas tuvo hijos. Por eso dice el versículo 30, en el 31, y su concubina que estaba en Siquem también le parió un hijo. Toda la historia que vamos a leer se desarrolla en la ciudad de Siquem, donde vivía uno de los hijos que tuvo con una de sus concubinas. Dice el capítulo 9: y fuese Abimelech, hijo de Jerobbaal, a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquem. ¿Qué tenéis por mejor que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o en ese caso Gedeón, o que os señoree un varón? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech,
porque decían, nuestro hermano es. Y diéronle 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, en ese caso Gedeón, 70 varones sobre una piedra. Mas quedó Jotam, el más pequeño hijo de Jerobal, que se escondió. Y reunidos todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y como se lo dijese a Jotam, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y díjoles: oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Aquí históricamente podemos registrar la primera parábola del texto bíblico, la primera parábola de la Biblia. ¿Qué característica tiene una parábola? Están diseñadas para dar una enseñanza en un lenguaje sencillo y siempre va a retomar elementos de la cotidianidad, claro, del grupo social al que fue dirigido, al momento histórico que se desarrolla en ese momento. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 8: fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: vengo de dejar mi pingüe, jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga de la zarza que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si lo habéis hecho bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, pues que mi padre peleó por vosotros y echó lejos su vida por librarnos de la mano de Madián, y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, y mataste a sus hijos, 70 varones, sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Bueno, ya sigue la historia de Abimelech. Pero aquí lo interesante que vamos a rescatar es esta parábola, la parábola de los árboles, que en sí encierra muchas enseñanzas, pero nos vamos a enfocar solamente en cuatro principales enseñanzas. Bueno, en teoría en dos, pero retomamos 3 ejemplos y uno más. Imagínense la historia. Voy a usar tantito esa pizarra, ¿vale? Ustedes disculpen. Por eso me agradan estos lugares, porque tienen pizarra. Imagínense la historia. Nos dice, disculpen los dibujos. Aquí está la ciudad de Siquem. ¿Sobre qué monte se subió Jotam a hablarle a la parábola? ¿No recuerdan el nombre del monte? No acabamos de leer, pues es 9. ¿No? Un punto al que se llama el nombre. Ya se me olvidó. Del Sim. Dice que Jotam se fue al monte Gerizim. Enfrente estaba el monte Ebal. Y aquí estaba la ciudad de Siquem. Voy a quitarle aquí. Pero, geográficamente, el monte Gerizim era rico su tierra era rica, daba mucho fruto.
Era verde, imagínense un monte verde. Y enfrente el monte Ebal era seco, imagínense como un desierto, una zona árida. Y en medio estaba la ciudad de Siquem. Y ahí se encontraban todos eligiendo a Abimelech como rey. Y dice, ya leíamos que empieza a dar su parábola a Siquem, la parábola de los árboles. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Creo que ya todos hemos escuchado que cuando una persona acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, en él, de manera interna, en el ámbito espiritual, inician dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. ¿Sí? Siempre vamos a estar en una lucha entre nuestras naturalezas, ¿vale? Una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Imagínense que esto es el corazón del hombre, ¿vale? ¿Y quién va a reinar en el corazón del hombre? Depende. ¿A quién le des tú la voluntad de controlarte? ¿Una naturaleza carnal o una naturaleza espiritual? Y la parábola retoma cuatro árboles, vamos a llamarle árboles entre comillas, para dar una enseñanza. El primero es el olivo. Ahorita nos vamos a ir uno por uno. Después retoma a la higuera. Después retoma a la vid y a la zarza. De esa forma podríamos clasificarlos. Los tres primeros se mueven bajo él o le dan el gobierno del trono de su corazón a la naturaleza espiritual. Mientras que la zarza le da el gobierno a la naturaleza carnal. ¿Recuerdan al inicio que yo les preguntaba? ¿Cuántos de ustedes conocen cuál es su objetivo en esta tierra según la naturaleza espiritual? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo para ustedes en su vida? Que Dios ha plantado en ustedes. ¿Para qué nos creó? Sin duda, a todos nos creó para servir. ¿Exactamente? ¿Pero de qué forma? Algunos en la danza, algunos en la música, otros en la enseñanza, otros arreglando los lugares, otros anunciando el evangelio allá afuera, otros ministrando de múltiples maneras. Todos tenemos un objetivo principal o primordial: ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles quién es Jesucristo, hablándoles de ese Dios de amor. Ese es nuestro principal objetivo de todo creyente. Pero aparte de ese objetivo, el Señor nos ha dotado de talentos, de dones, de oficios o ministerios, como también se les conoce. ¿Sí? Es mi deber, como creyente, dejar que mi naturaleza espiritual crezca día a día, para que gobierne mi corazón, para que gobierne mi ser, pueda comprender el objetivo que Dios tiene para mí dentro de su voluntad perfecta y moverme como el olivo, la higuera y la vid, y no ser como la zarza. A la zarza, ya me estoy adelantando, a la zarza le ofrecieron poder carnal, poder temporal, y dijo sí, porque no tenía claro cuál era su objetivo en esta vida. A diferencia del olivo, la higuera y la vid, dijeron no. Nos vamos con el primer punto, el olivo, ¿vale? Dice el versículo, en el capítulo 9, el versículo 8. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: tengo de dejar mi jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles. Es decir, el olivo rechazó el poder temporal, el poder carnal. Lo rechaza porque tenía muy presente, era consciente de cuál era su objetivo dentro del plan perfecto de Dios. Es decir, el olivo produce aceite. En ese momento de la historia, el aceite de olivo servía para alumbrar el tabernáculo, para alumbrar la casa, las tiendas del pueblo de Israel. Servía para ungir reyes. Bueno, en ese caso todavía no habían reyes, pero después sirvió para ungir reyes, servía para ungir profetas, servía para ungir a sumos sacerdotes, y también servía para preparar alimentos. Podríamos decir que ese era el objetivo del olivo. Y el olivo era consciente de eso y dijo: no, porque yo estoy bajo la voluntad perfecta de Dios.
Ese poder que entre comillas es superior a las acciones que vengo haciendo, no lo quiero porque me sacan de la voluntad de Dios. Y dijo, no, tomó una decisión. ¿Cuántos de nosotros somos como la María? ¿Sí? En el lugar que Dios nos ha puesto, cuando estamos en el lugar correcto, es lo mejor que podemos hacer. Incluso cuando alguien viene y nos ofrece algo mejor, entre comillas mejor, lo rechazamos porque estamos bien ahí, estamos contentos. El Espíritu Santo nos hace sentir que ese lugar en el que nos encontramos es el correcto. Y no nos importa lo que hay más allá, lo que hay allá enfrente, lo que hay a la vuelta. No me importa ese otro trabajo que me han ofrecido porque yo estoy bajo la voluntad de Dios. Pero eso no lo voy a lograr en mi vida hasta que no ceda el gobierno de mi corazón al Espíritu Santo. En otras ocasiones les hemos preguntado, ¿quién gobierna el trono de nuestro corazón? ¿Mi carne o el Espíritu Santo? ¿A quién le cedo ese trono? Cuando cedo a las tentaciones de la carne, a lo que me ofrece el mundo, sin duda, la balanza se inclina a la naturaleza carnal. Estoy cediendo ese gobierno a mi naturaleza carnal. Pero la voluntad del Padre, la voluntad perfecta del Padre, es que siempre estemos del lado de la naturaleza espiritual. Que mi yo espiritual crezca, mientras mi yo carnal muera, desaparezca. Eso no va a suceder hasta el día de la venida del Padre. Su palabra dice que seremos perfeccionados hasta el día de su venida. ¿Sí? Ahí podríamos decir que entonces sí, de manera plena, Él gobierna. Pero mientras eso no suceda, el creyente va a estar en una lucha constante. Todos los días, las decisiones que tomamos me van a inclinar o hacia un lado o hacia el otro. ¿Hacia dónde te inclinas cuando tomas decisiones? Es mejor tomar una decisión como el polígono. Inclinarnos por la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Pero si yo no tengo una comunión plena con el Padre, ¿cómo voy a conocer cuál es su voluntad para mi vida? ¿Sí? Yo acepto a Jesús como mi Salvador. Soy salvo, sin duda soy salvo, porque Él es fiel a su palabra. Es lo único que requiere el ser humano para tener una vida eterna, aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pero Él no quiere que nos quedemos solamente ahí, porque Él tiene muchas bendiciones para el creyente, pero ese creyente necesita trabajar en su yo espiritual para que crezca, y entonces todas esas bendiciones empiezan a llegar. Y empiezan a llegar a su vida. Claro, pero siempre va a haber una lucha. Sí, pero el Señor es fiel. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay nada de qué preocuparme. Cuando me paro en la naturaleza espiritual, no importa qué tan oscura sea la noche, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, me voy a aferrar a su palabra y voy a permanecer en ese lugar hasta que Él llega con su mano poderosa y me traslada a un día espiritual. Es importante que el creyente conozca su objetivo dentro de la naturaleza espiritual perfecta del Padre. Solamente la voy a obtener en una plena comunión con Él, en oración, en estudio de la palabra, en la reunión con mis hermanos, porque el Señor nos habla de múltiples formas. Vamos a caer sin duda, porque somos carne, en algún momento va a suceder, pero el Señor siempre ha proveído lo necesario para que te levantes, para que sigas adelante, que es una de las funciones del Espíritu Santo. Animar al creyente a continuar, a seguir adelante sin importar lo que haya sucedido. Él ya pagó con su sangre preciosa vamos a llamar así, todo el pecado que yo he tenido anteriormente y que posiblemente voy a llevar adelante. Él pagó con su sangre y Él ya no se acuerda de ello. Si Él no se acuerda de nuestras faltas anteriores, ¿por qué yo tengo que traerlas a memoria? ¿Por qué las debo de traer para atormentarme constantemente? ¿Sí? Que es una trampa del enemigo también. Recordarnos, ¿te acuerdas que hiciste esto? ¿Te acuerdas que dijiste que esa es una trampa del enemigo? Porque el Señor ya pagó por todo. Sí, se me olvidó. Jotam, levántate en el monte y grítale a Satanás, Cristo ya pagó por mí. ¿Sí? Y muévete en esa naturaleza espiritual. Entonces David, como decíamos, decidió permanecer en su condición, a salvo, seguro, feliz, bajo la soberanía de Dios y en el propósito de su voluntad.
Esto es lo que debe de hacer todo creyente. Vivir bajo la soberanía de Dios. Ser feliz. Dejar que Él sea Dios. Y no intentes ayudarle a Dios. Porque no creo que las cosas salgan muy bien cuando queremos tomar el lugar de Dios. ¿Sí? Entonces, recuerden mucho esta enseñanza del olivo. Él tenía presente para qué servía: alumbrar la casa del Padre, servir como alimento y para ungir reyes, sumos sacerdotes y profetas. Esa era su tarea y la cumplió al pie de la letra. La segunda árbol que nos retrata Jotam es la higuera. ¿A cuántos no les gustan los higos? No, muchos. Bueno, aunque no les guste, una de sus características es que es un fruto dulce, ¿sí? Pero no solamente da un fruto para el ser humano, sino que en aquellas tierras las hojas de la higuera también servían como alimento para los animales. Entonces su objetivo principal de la higuera era alimentar tanto al hombre como a los animales. Dice el versículo 10 del capítulo 9: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. La higuera, al igual que el olivo, era consciente de cuál era su tarea primordial bajo la voluntad perfecta del Padre, que era alimentar tanto a hombres como a animales. Y la higuera dijo: no me interesa tener poder temporal, no me interesa tener poder carnal por dejar esto que el Señor me ha dado. Sabía, era consciente. Recuerden que estamos hablando en el contexto de la parábola, ¿sí? Era consciente la higuera de que esa tarea que el Señor le había dado, para lo que la había creado, era lo mejor que podía hacer, más no otro. ¿Cuántas veces deseamos nosotros, ay Dios, ¿por qué mejor no me mandas a hacer tal tarea? Esto no me gusta, Señor. ¿Por qué no mejor me pones aquí o me pones allá? ¿Ah? Créanme que es mejor decir: Dios, haz lo que quieras. ¿No? Yo siempre me estuve peleando con Dios porque yo siempre quería aprender a tocar. O la batería o la guitarra. Y el Señor siempre me sacaba de las clases de música y me mandaba a dar clases. Desde pequeñito, ¿no? Ahí me veían con los bebés en brazos porque también teníamos bebés. Siempre me mandaba a dar clases. Y hasta que un día dije: Señor, está bien, haz tu voluntad, no pelearé más contigo, ¿no? Sé Dios. Entonces, es lo mejor que tenemos para nuestras vidas. Pero en ocasiones el enemigo nos ataca y nos dice: no, tú no sirves para eso. ¿Cómo crees que vas a estar ahí? No tienes el talento, no tienes las actitudes, no tienes la actitud para estar en ese lugar. Pero también es el enemigo el que nos demanda esas flechas, esos dardos de muerte a tu mente, para que no dejes que la voluntad del Padre en tu naturaleza espiritual se cumpla. ¿Sí? Pero cuando estamos parados firmes en esa naturaleza espiritual, no importa lo que el enemigo diga, no importa lo que traiga a tu mente, no importa lo que te recuerde, tú siempre adelante, sigue caminando bajo la voluntad del Señor. Y es ahí cuando vemos grandes milagros, porque muchos diríamos: es verdad, yo nunca pensé que podría hacer esto, podría hacer aquello, pero el Señor lo ha hecho por mí, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y es por eso que es tan importante que todos tengamos una vida íntima con el Señor para saber hacia dónde movernos, qué decisión tomar, qué decir, a dónde ir. Y eso nos va a ahorrar muchos problemas, muchas situaciones complicadas. Cuando nos movemos así como el olivo, como la higuera, bajo la voluntad perfecta del Padre. La higuera tenía suficiente sabiduría de Dios para estimar su relación eterna con su Señor, el Creador, de mayor valor que un gobierno temporal. Nunca nunca decidas tomar algo, un puesto, lo que sea,
entre comillas, una vida mejor si no es la voluntad del Padre, si el Señor no te ha indicado que es por ahí, porque posiblemente haya muchos problemas, ¿sí? David sabía que no podía vivir sin su Señor, sin su dueño. Sabía que el propósito de la voluntad de Dios y su plan maestro para ella era su vida misma. David escogió no cambiar la relación que tenía con su Creador por un reino temporal, un reino terrenal, un reino carnal, ¿sí? Para gobernar solo un tiempo sobre su creación, ¿vale? Entonces, a pesar de que les ofrecían gobernar en una gran nación como lo era, en una gran ciudad como lo era Siquem, dijeron no nos interesa, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la tercera planta que sale en la parábola, la vid. El versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, tengo de dejar mi jugo que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grande sobre los árboles. Al igual que el olivo y la higuera, la vid sabía cuál era su principal objetivo. ¿Cuál es el principal objetivo según Jotam de la vid? Alegrar. ¿Con qué? Con el jugo. Con su jugo. ¿Sí? Con ese fruto que da a partir de un proceso, dice la vid. Este jugo que alegra a Dios y a los hombres. ¿Por qué voy a dejar eso que agrada a Dios, que agrada al hombre, para ir en pos de gobernar a unos cuantos solamente? ¿Sí? La vida eterna, el gozo eterno solamente la vamos a encontrar en Jesucristo, dependiendo plenamente de Él y anclándonos completamente a Él. Esta parábola de Jotam lo que nos enseña es esto: el depender de Dios es mucho mejor que depender del hombre, depender de lo material, depender de aquello que me ofrezca el mundo. Me conviene mucho más vivir bajo la naturaleza espiritual que el Señor ha sembrado en mí, donde mi yo espiritual debe de crecer constantemente. Es mucho mejor vivir de ese lado de la balanza que a partir de la naturaleza carnal, de todo lo que me pueda ofrecer el mundo, de lo que me pueda ofrecer el hombre. Pero por cuestiones de la vida, pues sí, muchos cristianos se dejan seducir por la carne, por el dinero, por el trabajo, por una mejor vida, entre comillas. Pero un verdadero cristiano sabe que la mejor vida está en Cristo, sin importar lo que esté sucediendo alrededor, porque somos conscientes que Él ha prometido que va a suplir todas nuestras necesidades, que va a cumplir el anhelo de nuestro corazón. Pero aquí una recomendación: siempre y cuando el anhelo de nuestro corazón esté bajo la voluntad perfecta del Padre y no fuera de ella. ¿Nos va a permitir caminar fuera de su voluntad perfecta? Sí. ¿Nos va a permitir irnos a su voluntad permisiva? ¿A qué le denomino voluntad permisiva? Cuando el Señor, a partir del libre albedrío que te ha dado, el Señor dice, vete por A, pero vio bien inteligente, más que Dios, dijo, no, mejor me voy por B. Y Dios me deja irme por B. Y pasan muchas cosas. Pero Él, por su grande amor, mueve todo. Mueve todas las piezas del juego para que ese camino B me regrese nuevamente al camino A, que era su voluntad perfecta. Si yo tomé esa voluntad permisiva, pero al final el Señor me regresa a su voluntad perfecta, es lo que me conviene. Pero mientras ya pasé tal vez hambre, persecución, muerte tal vez de alguien, muchas cosas, muchos problemas, porque yo decidí irme por ese lugar. Y es ahí cuando siempre decimos, hay que hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Si decidiste irte por B, así como tuviste la valentía de decir, no, Dios, yo mejor me voy por acá, hay que tener la valentía y el coraje de asumir las responsabilidades de las consecuencias que mi decisión va a traer a mi vida. Y después no digamos, es que el diablo me llevó por ahí. No, fue tu voluntad. Sí, no digamos, Dios, ¿por qué dejas que me pase esto? Porque tú decidiste irte por ahí. Esa fue tu voluntad, no hay otra. ¿Vale? Hay que hacernos responsables. Pobrecito Satanás, yo creo que tantas cosas que no ha hecho, pero el cristiano siempre le echa la culpa a él, ¿no? Bueno,
Por último, solamente el olivo, la higuera y la vid se mueven bajo la naturaleza espiritual perfecta del Dios Padre. Y el árbol o la zarza, que representa la naturaleza carnal del hombre. Dice el versículo 14: dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga de la zarza que devore los cedros del Líbano. ¿Vemos la diferencia en cómo actúa la zarza y cómo actuó el olivo, la higuera y la vid? Mientras estos tres decían: no, porque Dios tiene un plan perfecto para mí, y el plan perfecto para mi vida es esto, esto y esto, y aquí me voy a quedar. No me importa gobernar. La zarza dijo: a mí sí me importa gobernar. Y empieza todo su discurso: aquel que no se venga y se cobije en mi sombra va a ser destruido por fuego. Y él empieza a amenazar, empieza a hablar su carne. Pero imagínense, la zarza, pues, sabemos que no es un árbol, son arbustos llenos de espinas. Imagínense esos grandes árboles, una higuera, yendo bajo la zarza a cubrirse con su sombra. Suena ilógico, pero así lo solicitó la zarza. Aceptó el gobierno, aceptó el poder carnal que le estaban dando y dijo: sí, sí lo quiero, pero todos se van a someter a mi voluntad. Así actuamos cuando nos inclinamos sobre nuestra naturaleza carnal. ¿Sí? Creemos que somos mayor a los demás, creemos que nos merecemos el puesto que nos han ofrecido. Ah, sí me lo merezco, voy por él, pero no sabemos. Tal vez el Señor tiene algo mejor para mí, pero por inclinarme a mi naturaleza carnal, lo tomo. Por eso es tan importante que aprendamos a sujetarnos a la voluntad perfecta del Dios eterno. Halagado y orgulloso se sentía, dice mi versión, el escaramujo, pero es una zarza, ¿vale? Orgullo tenía, halagado, exaltado se sentía por ese poder temporal y carnal que se le había ofrecido. ¿Tú qué tipo de decisión tomas? ¿Qué tipo de decisiones tomas en tu vida? ¿Como el olivo, como la higuera o como la zarza? Sin duda nos conviene tomar decisiones como el olivo, pero para tomar decisiones como estos tres que se encuentran del lado de la naturaleza espiritual, necesito conocer el objetivo que Dios tiene para mi vida. ¿Sí? Necesito saber para qué me ha creado el Dios eterno. Necesito saber cuál es su objetivo por el cual estoy aquí. Y la forma en cómo lo voy a conocer es estando pegado a Él. Pegado a Él. No hay otra forma. No hay otra forma en cómo lo puedas conocer. Porque posiblemente le has preguntado a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero si tu espíritu no está acostumbrado vamos a llamarlo así, a la voz del espíritu, tal vez el Señor te ha hablado muchas veces, pero dado que no conoces su voz, no lo has escuchado, no te has dado cuenta para qué el Señor te ha traído a este lugar. Pero cuando estás pegado a Él, tu espíritu reconoce la voz del Dios eterno, reconoce la voz del Espíritu Santo, y cuando habla tu vida, sabes que es Él. Y entonces puedes actuar en consecuencia, bajo la voluntad perfecta de Dios. Para eso necesito saber mi objetivo. Es importante que todo creyente crezca en el mundo espiritual, se anclen a Dios, se peguen a Dios en todo lo que saben. No tenemos bebés espirituales. Alguien es nuevo en el mensaje, alguien es nuevo, no en la iglesia, sino en el mundo cristiano. Nadie, ¿verdad? Entonces no tenemos bebés espirituales. Todos debemos de caminar hacia la estatura del varón perfecto, como lo dice el Señor, para poder lograr esos objetivos en nuestra vida. Nos vamos a caer en algún momento, tal vez nos vamos a caer, pero Dios es fiel para levantarnos. Cualquier cristiano que seriamente pesa entre la naturaleza carnal, pasajera, y la naturaleza espiritual, que es eterna, va a saber tomar una decisión sabia en su vida, porque siempre se va a inclinar por la naturaleza espiritual. ¿Sí? Oremos para que la sabiduría de Dios
abra nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, para poder elegir su propósito y su voluntad perfecta en nuestras vidas, así como el olivo, como la higuera, como la vid, y no ser como la zarza, ¿sí? No ser como esa planta que le ofrecieron un poder temporal y se fue tras ese poder, y su yo carnal, su ego, explotó en ese momento y empezó a manifestar su verdadera naturaleza. Recuerden que la palabra también nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? Oremos para que el Señor nos dé el entendimiento suficiente, nos dé la fuerza suficiente para poder anclarnos a Él y poder conocer cuál es su voluntad perfecta para nuestra vida. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra en nuestras vidas. Te pido, Señor, que esta tu palabra, que ha salido como una semilla, caiga en tierra fértil, que dé su fruto a su tiempo, que crezca en los corazones espirituales de cada uno de nosotros, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu el que redarguya nuestros corazones, el que nos anime a caminar bajo la voluntad perfecta del Padre, el que nos anime a anclarnos al Padre para poder llevar una vida plena. Padre Santo, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y nos muestres cuál es tu voluntad perfecta para nuestras vidas, que nos muestres qué es lo que quieres de nosotros, para qué nos has traído a este lugar, Señor. Muéstranos, porque con gozo y alegría llevaremos a cabo la tarea para la cual tú nos has diseñado, porque tú nos has hecho con un objetivo perfecto que debemos de cumplir en esta tierra, Señor. Queremos saber cuál es ese objetivo para nuestras vidas, Señor. Queremos saber para tomar un rumbo fijo en nuestra vida espiritual, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, por la vida de mis hermanas, de mis hermanos, bendito Dios. Te pido que tú los bendigas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de ellos. Que sea tu Santo Espíritu el que hable, el que los lleve a las nuevas alturas, profundidades y anchuras de tu palabra, Señor. Que los ates a ti, que no se separen de ti día y noche, Padre Santo, para que puedan caminar y crecer hasta la estatura del varón perfecto, Padre. Queremos crecer hasta la estatura del varón perfecto, Señor. Llévanos de más a más. Llévanos a conocerte cada día más, Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Pues amén, amén, hermanos. Ahí está. Si veníamos sin saber cómo irnos el día de hoy, ya tenemos la herramienta perfecta, ¿no? La decisión es nuestra, es personal. Tenemos de dos sopas. O decidimos por un poder carnal o por un poder espiritual. ¿Cuál quieres? Te invitamos para que el próximo domingo nos acompañes otra vez en esta transmisión, aquí en esta sede. Si puedes venir, aquí te esperamos. Ya sabes que siempre es bueno enriquecer el alma, enriquecernos de la palabra de Dios. Te agradecemos por estar presente aquí y te deseamos una hermosa semana llena de bendiciones. Hasta luego, hermanos de Facebook. Hasta luego.